que al final ese fue el problema, que éramos muy pobres para las comisiones de bolsa locales. Tri hoy en día, en nada más 4 años, ya es la comisionista de bolsa por número de clientes más grandes de Colombia. ¿Qué hicimos nosotros? 100% digital, sin mínimos de entrada. Tú puedes crear la cuenta sin dinero y fondearla cuando quieras. Y esa comisión de 350.000 pesos te la bajamos a menos de 15.000. ¿Cómo ayudamos a que más personas que además no son expertas tengan las herramientas para invertir en el mercado de capitales? Esto es Evoluciona con LinkedIn, un podcast hecho para visionarios que escuchan voces con experiencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Evoluciona con LinkedIn. Hoy tenemos a un súper invitado que ha revolucionado la forma en que latinoamericanos se acercan al mundo de las inversiones. Él es un emprendedor visionario. Desde su experiencia en el ecosistema fintech, está democratizando el acceso a los mercados financieros a través de la tecnología. Él es Carlos Guayara, CEO y cofundador de Tri, la app que ha permitido que miles de personas comiencen a invertir desde su celular con montos accesibles y de forma sencilla. Bueno, bienvenido, Carlos. Fer, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de acompañarlos. No, y además yo los conozco a ustedes hace muchos años, desde que ustedes arrancaron, y como buenos emprendedores uno va montando algo y lo va ajustando, y bueno, y eso vamos a hablar un poco adelante. Claro que sí. Pero antes de hablar un poquito de Tri, de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu experiencia, cuéntanos un poquito quién es Carlos. Bueno, Carlos tiene 35 años, es economista y administrador de empresas, con especialista pues, en mercados financieros y de capitales. Pero antes de empezar a estudiar, antes de ser emprendedor, fui futbolista profesional. Jugué en Argentina un par de años. Y ya como que toda la vida creo que he estado muy metido en deportes de alto rendimiento, en mercados financieros, y eso me ha ido definiendo a lo largo de los años. O sea, disciplinado desde chiquito. Desde chiquito, eso es de las cosas más grandes que te deja el deporte, sí. Bueno, ¿y cómo llegas al mundo fintech? Al mundo fintech llegamos un poco de casualidad y de rebote y viendo las oportunidades que en verdad había en el sector financiero, en verdad. Nosotros con Esteban, que es mi socio, hace 10 años que nos conocemos, trabajamos en un fondo de inversión de Estados Unidos. Estamos en la mesa de inversiones de la parte de acciones y esas a nivel internacional. Y a medida que íbamos invirtiendo, nos íbamos dando cuenta de la cantidad de oportunidades que había además en países como los latinoamericanos, porque había muchas cosas que no existían o que fallaban o que se podían hacer mejor. Entonces creo que nosotros dos siempre nos entendimos muy bien y tuvimos como esta vainita emprendedora, pero fue Esteban el primero que da el paso. De hecho es una historia muy interesante porque yo era el jefe de Esteban y el man llega un día y me dice: le tengo 2 noticias, le voy a renunciar y además me lo quiero traer a usted. Y ahí empezamos con nuestra primera idea, que era hacer algo diferente a lo que hacemos en Tri. No sé si quieres que profundicemos, pero él es la primera persona que me saca como esa zona de confort y empezamos con el primer emprendimiento de base tecnológica para el sector financiero, sencillamente para resolver esos vacíos que veíamos en Latinoamérica de por qué la gente no estaba invirtiendo. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Esteban y a su familia, una gente muy especial. Una gente echada para adelante, emprendedores. Tal cual. Yo creo que ese mix entre tú bien, muy disciplinado, formado y la echada para adelante de este hombre. Total. Que se tira al agua de una. Hicieron ese buen mix y llevan 10 años socios. Pues llevamos 10 años aguantándonos. Es mi relación más larga, yo siempre le digo. Entonces creo que nos ha ido bien. La relación más larga. Sí, bueno. Yo también fundé mi empresa, la mía lleva 10 años, un poquito más que la tuya, y mi socio lo conocí cuando yo tenía 4 años en el jardín. Y una relación más larga lejos, nadie la va a superar. Bueno, Carlos, pero antes de que me cuentes un poquito de Tri, ¿cómo nace esa idea de Tri? Sé que iba a haber algo antes, cuéntame esa parte como con el pre y después el post, y sé que cuando montaste la primera idea o iniciativa que le pasa a otros emprendedores, de pronto tuvieron algunas dificultades y ahí fue que terminaron en Tri. Tal cual. Mira, Fer, principalmente fue por 2 razones que llegamos nosotros a la idea de Tri. La primera, me acuerdo que en el año 2015 el precio del petróleo a nivel internacional cae por debajo de $30 barril por primera vez en la historia. Eso obviamente llevó a las petroleras, pues a las acciones de las petroleras muy abajo. Y en el mercado local, en Colombia, Ecopetrol por primera vez en la historia cotizaba por debajo de 1.000 pesos la acción.
Una acción que había llegado a costar 5.500, está costando 1.000, siendo, esto estamos hablando del 2015, que no habían pasado tantas cosas como ahora. Entonces, siendo una de las empresas más grandes de la región, la empresa más grande de Colombia, era un papayazo, pues para la gente que sabía inversiones. Nosotros trabajamos en la mesa de inversión, pero era todo mercado internacional. Entonces dijimos Esteban y yo como, oiga, aprovechemos este papayazo para nosotros, para nuestra cuenta personal. Nos patoneamos todas las corredoras de bolsa que hay en Colombia tratando de llegar a invertir en Ecopetrol y no fue posible. Entonces, un poco la conclusión que caímos en ese momento fue, oiga, si nosotros que sabemos de esta vaina, que sabemos al menos por dónde empezar, a dónde ir, y que no llevábamos tan poquita plata, porque al final ese fue el problema, que éramos muy pobres para las comisionistas de bolsa locales, pero imagínense qué le puede pasar al resto de la gente que no tiene ni siquiera este conocimiento y que llegue y se estrella con una pared a la hora de llegar a invertir en la bolsa de valores. Entonces eso fue como lo primero que nos dejó como una espinita muy grande de decir, aquí está fallando algo y hay una oportunidad. Después pasa esta historia que te cuento, Esteban me renuncia, yo de hecho la primera vez le digo que no porque está cagado el susto, ¿puedo decir grosería? Sí, no hay problema, aquí relajado. Está muerto del susto. Lo que es. Tal cual. A los 6 meses efectivamente me voy con él después de pensarlo muy despacio. Y empezamos a emprender en nuestra primera empresa que se llamó Trendy Trade, que básicamente estaba destinada, y creo que siempre ha sido como un punto en común que hemos tenido en nuestros dos emprendimientos, y es cómo ayudamos a que más personas que además no son expertas tengan las herramientas para invertir en el mercado de capitales. Entonces Trendy Trade era un robot de inteligencia artificial, pero hablándote en el 2016, cuando nadie hablaba de eso, pues porque yo sé que ahora no es novedad y todo es inteligencia artificial. Robot de inteligencia artificial que se iba a las redes sociales de los expertos más importantes a nivel mundial y de las páginas web que hablaban de negocios y de inversión en bolsa, y según las palabras, el sentimiento que tenían sobre ese contenido, te lo traía, te lo interpretaba y a ti al final te decía cuáles eran las acciones más trending, por eso se llamaba Trendy Trade, y qué sentimiento tenía, si era alcista, bajista y qué porcentaje tenía eso de alcista o bajista. Era un servicio por suscripción, cobrábamos $10, llegamos a tener un socio súper interesante, rockstar en los medios de comunicación gringos. El primer año creció muy bien hasta que nosotros empezamos este producto en acciones, después le metimos divisas, después materias primas, y ya en el 2017 todo el mundo estaba hablando de las criptomonedas. Entonces dijimos, empecemos suave, metámosle en 3 criptomonedas. 2017 hay una historia súper interesante y que de hecho mucha gente no sabe. Finales del 2017, que es la primera vez donde el Bitcoin toca $20,000 y después se cae a 3,000. En Estados Unidos, por la falta de educación financiera, Fer, había gente que había hipotecado sus casas, que había sacado la plata de su pensión, que había hecho un montón de locuras para meterlo en Bitcoin sin saber que era Bitcoin. Nada más por el vecino, el amigo que, oye, es que yo metí una platica y hoy la voy duplicando, triplicando. ¿Cierto? Y acá es muy importante, yo no estoy hablando mal del Bitcoin, de hecho soy súper pro cripto, de hecho tengo inversiones en cripto, pero el problema es no saber en qué estoy invirtiendo. Entonces cuando no sabes, no entiendes que este tipo de cosas pueden pasar y por la volatilidad del activo te puede pasar que tu plata baje un 30, 50, 70%, que fue lo que pasó en este momento. Y entonces mucha gente, pues imagínate, los ahorros de toda la vida que habían bajado un 70%, pues hubo suicidios masivos, hubo crisis de depresión, hubo un montón de problemas mentales en Estados Unidos. Por lo tanto, Google y Facebook Meta prohíben ads en servicios financieros que hablaban de criptomonedas. Wow. Nosotros en ese momento éramos unos primíparos emprendiendo, llevábamos un añito, nuestra única forma de crecimiento era a través de paid marketing ads y nos quitaban la única forma de crecimiento. Después la empresa empieza a poquito ese declive, esa curva descendente, y ahí es donde empezamos a ver qué más hacemos. Y ahí es donde nos damos cuenta que había una empresa que hace algo muy similar a lo que hace Trio en Latinoamérica, en Estados Unidos, que se llama Robinhood, que además, como lo dice su nombre, llegaron a transformar el mercado financiero en Estados Unidos. Nosotros la habíamos conocido cuando trabajamos en la mesa y no le tuvimos fe, digamos, estos manes que se fumaron, pues, que se están inventando, pero 2 años después estaban revolucionando la industria, tenían 5 millones de usuarios en un país tan grande y con tantas opciones como Estados Unidos. Entonces, pues lo que dijimos fue, oiga, si estos manes pudieron hacerlo en Estados Unidos, ¿por qué no vamos a poder nosotros en Latinoamérica, que sí que hace falta esta vaina?
Y pues ahí es donde decidimos pivotear y empezar a construir la idea de Tri. Cuéntanos un poquito a los que nos ven, cuando ustedes fueron a abrir la cuenta, cuando me estás contando lo de Ecopetrol, que vivieron esa oportunidad, hoy en día, o en ese momento para abrir una cuenta, porque uno tenía que ir a una comisionista de valores, ¿de cuánto estamos hablando? Si yo fuera a hacer una cuenta, mire, usted le exigimos tanta plata, o sea, ¿cómo es esto? Tal cual. Fer, y es que es un problema que hoy todavía tienen la gente y por eso afortunadamente Tri ha crecido tanto. Para tú abrir una cuenta en un comisionista de bolsa tradicional, primero tienes que ir físicamente a la sede de la comisionista. Imagínate. Que ya ahí te pone fricción, la mayoría solo quedan en Bogotá y Medellín, o sea que si tú estás en otra ciudad, en un pueblo, todo, peor, ¿cierto? Tienes que ir con mínimo 100 millones de pesos. De hecho, yo antes de trabajar con Esteban trabajé en el Citi cuando tenía la mesa de dinero acá y el Citi mínimo te pedía $250.000 para arrancar. Entonces ya ahí de entrada le estás apuntando al 1% de la población colombiana y latinoamericana. Entonces por eso la gente pensaba que la bolsa de valores era un negocio de ricos y pues obvio con esos mínimos era entendible. Entonces tenías que ir con mínimo 100 millones de pesos y además cuando tú fueras a hacer una inversión tenías que pagar desde 350.000 pesos por tú hacer una inversión. Entonces necesitabas mucho capital y era bien caro. ¿Qué hicimos nosotros? Primera aplicación y todavía única, que me parece absurdo, pero pues mejor para mí, 100% digital, ¿cierto? No tienes que pasar por ningún lado, puede estar, de hecho tenemos clientes en el Amazonas, en La Guajira, en todas partes, 100% digital, sin mínimos de entrada, tú puedes crear la cuenta sin dinero y fondearla cuando quieras, con lo que quieras. Y esa comisión de 350.000 pesos te la bajamos a menos de 15.000. Entonces, pues a partir de ahí fue que empezamos, como lo dice nuestro eslogan, a democratizar el acceso al mercado de capitales. Yo sé que democratizar está un poquito cliché, pero te tengo unas estadísticas bien bacanas para que de verdad me crean. Y ahí empezamos a transformar un poquito cómo se veía el panorama de inversión en la bolsa. No, y pasar de alguien que tenga que invertir 100 millones a invertir, ¿cuánto es lo mínimo? Desde 30.000. Desde 30.000 pesos, pues imagínate la diferencia. O sea, eso sí, la verdadera democratización, si suena cliché, es verdad, es llegar a más gente, es llegar a toda la base de la pirámide en el país. Y de hecho, mira que lo estamos viendo. El cliente promedio de bueno, Tri hoy en día, en nada más 4 años, ya es la comisionista de bolsa por número de clientes más grandes de Colombia. Una industria que tiene más de 75 años. Claro. En 4 años, 3 pelados emprendedores transformaron esa banca. Tenemos clientes en todos los departamentos. Estamos presentes en más de 500 municipios y ciudades. Y lo que te digo, de verdad, yo tengo un heatmap de Google que me arroja desde dónde se están haciendo inversiones. Te lo puedo mostrar en cualquier momento y literal tenemos desde La Guajira hasta el Amazonas pasando por un montón de partes que era increíble. Entonces, ese tipo de cosas son el que de verdad te dice, estamos democratizando. Y empezar, digamos, en Colombia, de pronto era un tabú, porque sí era un tema de la bolsa de valores, todavía sigue siendo ricos, excepto la plataforma de ustedes. ¿Cómo llega la persona a decir, bueno, yo quiero invertir en una acción o en la otra? O simplemente ellos estudian y se le meten. ¿Cómo hace ese proceso? Porque sé que por regulación, y lo estamos hablando antes de cámara, ustedes no pueden recomendar. La persona tiene que, digamos, por sí mismo invertir en lo que ellos vean pertinente. ¿Cómo funciona eso? Pero mira que ese, como yo lo veo, es el reto más grande que tiene Tri para ser la empresa gigante que puede llegar a ser. Y es la falta de educación financiera primero y la falta de cultura financiera que tenemos en el país, ¿cierto? Desafortunadamente, si tú te pones a pensar, Fer, a ti desde el colegio deberían enseñarte, ni siquiera lleguemos a inversión, a cómo hacer un presupuesto, a cómo ahorrar, un montón de cosas que en ninguna parte te enseñan y que solo eres tú hasta que sales a tu vida profesional a partir de estrellarte con paredes y cometer errores que aprendes a manejar la plata. Eso no debería pasar. Entonces, eso es uno, la educación financiera en Latinoamérica, porque además es un problema transversal y yo soy un total partidario de que esa es una de las razones por tanta desigualdad y tantos problemas que vemos allá afuera, pero ahí nos metemos en otros temas más profundos, ¿cierto? Entonces falta educación financiera y por lo tanto no hay cultura de inversión. O sea, a mí me dicen, porque a mí no me tocó esa época, que hace 20, 30 años, en especial en Antioquia, era muy común decir, el chino está de primera comunión de cumpleaños, en vez de regalarle pendejadas, que es lo que uno termina haciendo, pues tome su portafolio de inversión y le compramos un portafolio de acciones de Bancolombia y de Nutresa y cosas así. Eso se perdió y eso no volvió a pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Tenemos una estrategia 360 donde vamos literal y tenemos presencia desde los colegios, universidades, redes sociales, prensa, todas partes,
donde le decimos a la gente, venga que lo queremos educar financieramente. Hemos construido, digamos que, todo un ecosistema de educación financiera con expertos, con la comisionista de bolsa que trabajamos, que es acciones y valores, porque eso es lo otro, de una operación totalmente vigilada por la superintendencia financiera, que también es una de nuestras fortalezas, con un montón de gente donde tratamos de decirle a la gente, mire, si usted quiere tomar la decisión, usted aquí lo acompañamos y le damos todas las herramientas, o si quiere que alguien le recomiende, porque como tú decías, para yo llegar a recomendar tengo que estar certificado por algo que se llama en Colombia AMB, Autorregulador del Mercado de Valores, puede pedir una cita con acciones y valores para que alguien le recomiende. Pero entonces es como la combinación entre hágalo usted mismo, que además yo siento que las nuevas generaciones prefieren ese tipo de Sí. operación, o me voy más tradicional, quiero que un tipo encorbatado divinamente me recomiende. Pero algo que estabas hablando era de que en Estados Unidos con Robinhood, y creo que hay otras eh, a mis sobrinos pequeños, mi hermana dijo, le abrió sus cuentas y ellos hacen sus transacciones y le pasan el dinero a su cuenta de Robinhood y ellos sacan la plata o la meten en sus acciones y ellos están mirando permanentemente, pues esa cultura financiera es fundamental. Eso es cultura. El tema, Fer, es que estábamos en un dilema del huevo o la gallina. Porque entonces era, mire, no hay cultura financiera porque no hay dónde operar, no hay herramientas como Tri para operar, pero no hay herramientas para operar pues porque el mercado es así de chiquitico, pero es que el mercado es así de chiquitico porque le apuntamos al mismo 1% de la población. Y entonces fue una industria que estuvo caminando ahí, de hecho, que fue muy cerca a cuando hablamos contigo la primera vez. Nosotros llegamos donde Juan Pablo Córdoba, el presidente de la Bolsa de Valores en ese momento, de Colombia. Hoy es el presidente del NOM Exchange, la integración de los tres mercados con Perú y Chile. Le dijimos, Juan Pablo, tenemos esta idea, queremos hacer algo como lo de Robinhood. Lo primero que él nos dijo fue, llevo 12 años peleando con todas las firmas para que hagan algo así, pero nadie lo quiere hacer. Ustedes son emprendedores, si se ponen la 10, háganle, los apoyamos. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, primero, no había herramientas. Y segundo, por esa falta de herramientas, pues entonces no había cultura. Pero a mí me encanta esta historia que tú cuentas, porque además es algo que la gente no tiene en cuenta. Nosotros, yo he visto que acá en Colombia tenemos los dos extremos. Por un lado, está la gente súper conservadora que dice, no, eso es muy riesgoso, qué miedo si pierdo la platica, yo eso no sé, entonces me quedo en un CDT. Pero pues un CDT históricamente sabemos lo que pasa, pero son productos muy aburridos, muy conservadores. Y entonces como no cumplen sus expectativas por acá, pues terminan metiéndose en pirámides y cosas raras porque llegan estos charlatanes vende humo y te prometen el cielo y la tierra y la gente termina perdiendo su plática. Entonces mira que teníamos dos extremos totalmente lejanos y nadie se paraba en la mitad. Y entonces ¿a qué voy con el tema de tus sobrinos? Porque si bien el tema de las acciones, de los ETFs, de los índices, pues tiene más riesgo, ¿cierto? Porque el mercado sube y baja todo el tiempo. Al final es un riesgo controlado, porque es que tú estás invirtiendo en las empresas más grandes del país y del mundo, que tienen los mejores profesionales detrás. Que Fer, tú eres empresario, uno monta empresa para crecer y hacer las cosas bien, entonces que tiene gente detrás muy capacitada para hacer las cosas bien, que en el corto plazo pueden cometer algún error, pueden tener un mal trimestre, está perfecto, pero que en el largo plazo termina siendo una buena inversión. Entonces por eso es lo que entienden los gringos y en Europa, y por eso es que allá 40-50% de la población invierte en la bolsa. En Colombia, cuando nosotros aterrizamos, era menos del 1%. Imagínate. Acá sí es algo muy importante. Esto no es las famosas vainas, ni te van a sacar una publicidad en un Ferrari en Dubái y metan la criptomoneda, no sé qué, sin tener nada contra las criptomonedas. No son esas pirámides que nos salen ahí, vuélvete millonarios, inviertes y vas a tener el 15% de rentabilidad fija. Esto no tiene nada que ver, esto es puro y duro. La Bolsa de Valores de Colombia, no solo la Bolsa de Valores de Colombia, creo que se puede invertir. Ahorita nos cuentas un poco lo que se invierte también en Estados Unidos y estamos invirtiendo en empresas serias, sólidas, vigiladas por la superfinanciera acá, vigiladas por la Fed en Estados Unidos y sus regulaciones. Cuéntanos un poco eso, o sea, fuera de invertir en Colombia, ¿qué más puedo hacer a través de ti? Perfecto, entonces yo quiero primero hacer énfasis en un punto que tú dices que me parece súper importante, porque cuando la gente piensa en inversiones, lo primero que pregunta es, ¿cuánto me va a ganar? Y esa debería ser mínimo la tercera pregunta que te hicieras. La primera es, ¿cuál es la seguridad de mi dinero? ¿Dónde va a estar alojada?
Entonces por eso te digo, y así fue como empezamos nosotros, después de hablar con Juan Pablo y decirle esto es lo que queremos hacer y el man decirnos hágale, fuimos a la Superintendencia Financiera, que para la gente que de pronto no está en el sector financiero, para que lo entiendan fácil, es la policía de todo el sector financiero. Todo el tiempo están revisando que los manes, ese dinero que están recogiendo de clientes, hagan las cosas bien, no estén por ahí mandándose y haciendo cosas raras. Entonces fuimos a la Superintendencia Financiera, les dijimos queremos hacer esto y nos dieron dos opciones. O se convierte en una comisionista de bolsa, para lo cual necesitan 6 millones de dólares parqueados en un banco y un montón de equipo y cosas que no teníamos porque no éramos 3 pelados emprendiendo. O van a una comisionista de bolsa que ya está vigilada por mí y comparte el negocio con ellos. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a Acciones y Valores, que es una firma de más de 65 años, tiene la franquicia Western Union en Colombia, es una firma gigante y le dijimos, venga que queremos hacer esto, tecnología. Con la buena suerte, porque te cuento que antes de Acciones y Valores hubo otra firma que nos dijo que no, pero pues historia que queda para... Afortunadamente. Afortunadamente. Nos dicen que sí, Acciones y Valores, y ahí empezamos a trabajar. Entonces todo esto para decirles que cuando ustedes son clientes de TRI, su cuenta, su dinero está vigilado por la Superintendencia Financiera y tenemos seguros financieros como los bancos. O sea, si se acaba el mundo y se acaba Acciones y Valores, su plática está protegida. Entonces eso a nivel de seguridad. Pero hablando de opciones de inversión, entonces tú puedes invertir en las empresas más grandes de Colombia. Ojo que aquí nada de recomendación de inversión, pero son compañías como Ecopetrol, Bancolombia, Sura, Nutresa y todas las que hemos escuchado de toda la vida. Puedes invertir en empresas internacionales. Eso es algo que muy poca gente sabe. Y es que la Bolsa de Valores de Colombia tiene una rueda que se llama Mercado Global. Básicamente cómo funciona es, una firma, una comisionista de bolsa como Acciones y Valores, por ejemplo, va al mercado local de Estados Unidos, el Nasdaq, el New York Stock Exchange, y dice, yo quiero traerme un puñado de acciones de Nvidia o Amazon que están súper de moda. Las compra, las trae al depósito colombiano y quedan alojadas además en pesos colombianos. Y eso tiene varias ventajas. Lo primero, no tienes que enviar documentos, cosas al exterior, que además tú sabes que nosotros por ser colombianos pues no la montan. Sí. Segundo, no tienes que enviar dinero, lo cual es una mamera, es un estrés porque uno está sufriendo, llega o no llega, pero además te dan en la cabeza con la TRM, eso tiene unos costos interbancarios y un montón de cosas. Pero tercero y más importante, Fer, es que cuando tú ganas plata en cualquier actividad económica en general, pero en la bolsa, tienes que pagar impuestos. Si lo haces a través de una plataforma internacional, te van a cobrar entre el 30 al 40% sobre las ganancias. O sea, ganaste 100 millones de pesos invirtiendo en acciones, te cobra 30 o 40 para la vida. En cambio, si lo haces a través de la Bolsa de Valores de Colombia, tenemos un beneficio tributario donde en la mayoría de los casos es el 0.3%, máximo es el 10%. O sea que si tú te ganas los mismos 100 millones de pesos, pagas 300.000 pesos, máximo 10 millones, pero es la minoría de los casos. Entonces ahí es donde te das cuenta que tú desde Colombia, en pesos colombianos, sin hacer nada raro, puedes invertir en compañías como Amazon, Nvidia, Apple, Google, Facebook y muchos más. Tenemos más de 50 opciones. Y también estamos hablando que Nubank, uno puede invertir de Nubank, Que además es orgullo colombiano, founder colombiano. De hecho, esa acción es la que viene siendo la más transada dentro de nuestra aplicación los últimos 2 años que la trajimos. No, y tuvo una particularidad que subió, bajó, volvió, ahorita despegó otra vez, tengo entendido. Bueno, No, y me encanta porque mira, nosotros somos muy data driven, ¿no? Sí. Entonces tenemos un montón de estadísticas. Nubank estadísticamente es la acción que más dinero le ha dado a más clientes de TRI. Ah, qué bueno. Tenemos más o menos unos 50.000 clientes invertidos en Nubank, de los cuales el 90% va positivo. Entonces, pues, Imagínate. Incluso vi una noticia la semana pasada que Warren Buffett decidió vender todo Nubank, algo así, creo que debe estar todo el mundo vendiendo Nubank. Eso fue hace como un mes, pero pues sí, son por dinámicas de mercado, pero después Sí, no, se recupera. Sí, no, es normal. Porque eso pasó un mes, pero hace 2 semanas tuvimos los resultados de Nubank y es una empresa que ya con 10 años en el mercado, siendo tan grandes como son, y siguen creciendo 40% año sobre año. Es una empresa increíble. ¿Cuáles han sido los principales retos de manejar una fintech en Colombia? El primer reto que nosotros nos enfrentamos fue la tecnología. Esta historia que estoy contando hoy es la historia feliz de TRI. Sí, claro. Después de 3 años, Fer, de haber comido toda la que pudimos. O sea, fueron 3 años donde nos demoramos desarrollando el producto. Porque a pesar de que TRI es una aplicación supremamente sencilla como tú la viste ahora,
tiene que estar conectada a acciones y valores, a la bolsa de valores, a depósito central de valores, una vaina que se llama la cámara de riesgo central de contraparte. O sea, son 5 compañías con tecnologías distintas, con momentos distintos. O sea, literal, Fer, llegábamos a veces a alguna empresa, le decíamos, oiga, necesitamos conectarnos a esta tecnología. No sabemos dónde está eso. Tecnologías de 30, 40 años. No sabemos si el que hizo eso se murió o dónde está. O sea, un reto tecnológico gigante que nos tomó 2 años y 10 meses en solucionar. Entonces mira que esto es totalmente antiintuitivo, porque siempre cuando tú vas a montar una startup te dicen producto mínimo viable y salga y pruebe el mercado y muchos temas más. Pero es que por ser una operación tan vigilada por la superfinanciera teníamos que hacer las cosas bien, y en nuestro caso nos demoramos casi 3 años desarrollando la tecnología sin ver un peso y pues haciendo inversión en tecnología, que tú sabes lo que cuesta. Entonces ese fue el primero. Segundo es el tema regulatorio, porque esta historia feliz que les cuento de fuimos a la super y nos dijeron eso, pues obviamente eso viene con un montón de procesos detrás, y a nosotros nos revisan pues hasta la receta del primer tetero y todo lo demás, pues porque necesitan que saber que los 230.000 clientes activos que tenemos hoy en Tri, pues tienen sus recursos seguros, ¿cierto? Entonces ese seguro ha sido el segundo reto. Y el tercero, que ya lo hablamos, es la falta de cultura y educación financiera. Entonces, nosotros podemos encargarnos en especial del primero y del segundo, casi no la logramos, pero lo logramos. El tercero lo estamos trabajando todos los días. Carlos, imagínate que nuestra compañía, que es Lintic, nosotros somos la fábrica de software de la superfinanciera. Claro. Entonces, en su momento, ellos tenían unos sistemas de hace 20 años y llegan y nos dicen, necesitamos coger todos los sistemas y actualizar y modernizarlos. Y sufrimos lo que no te alcanzas a imaginar seguramente. Lo que tú sufriste también. Lo que tú sufriste nosotros desde el lado, pues, desde el otro lado, pero igual es, yo sé lo rigurosos que son la superfinanciera, que no está mal. Yo creo que en términos generales se puede estar bien. Hay unas cosas que ya, digamos que ya son sobreestimadas, sobrevaloradas, pero eso hace que la industria y que el sector financiero en Colombia sea robusto. Así es. Cuéntanos un poco, ahorita ustedes, ¿cómo funciona? Si yo voy a descargar la aplicación y voy a invertir, ¿yo qué tengo que hacer? O sea, meto a Google Play o el Android. Bueno, cuéntanos un poco. Perfecto, son en general 4 pasos. Yo siempre le digo a la gente. Lo primero es descargarla, entras a tu App Store, buscas TRII, T-R-I-I. Hay una buena historia con el nombre, si quieres después te la cuento. Descargas la aplicación, creas la cuenta de forma súper sencilla. Te pedimos, creo que 5 o 10 datos, algo así: nombre, correo, celular. Lo más difícil que le pedimos a la gente, pero si vieras las historias que tenemos, es una foto de la cédula por ambos lados, que quede nítida y clara, por favor. Y en menos de un día ya tienes una cuenta creada en acciones y valores de Ceval, que es el depósito central de valores, que es como la biblioteca donde todas las inversiones están registradas y bueno, todas las entidades parte del negocio. Entonces lo primero es descargar la app, segundo crear la cuenta, tercero es fondear la cuenta. Tú la fondeas a través de PSE, tenemos todos los bancos y neobancos. Entonces eso es lo lindo, en vez de empezar con 100 millones de pesos como te tocaba antes, aquí puedes crearla sin tener plata y meterle cuando quieras, lo que quieras. No los miramos feo bonitos si tienen mucho o poquito plata, lo que quieras. Y una vez que tienes saldo disponible dentro de Tri, que es como tener saldo dentro de una wallet, pues tú ahí es donde eliges, oiga, yo quiero invertir en una acción, o quiero invertir en un ETF, en un índice, o quiero invertir en un fondo de inversión colectiva, y ya dependiendo del producto que tú escojas, pues le pones cuánto quieras invertir en cada uno. Son 3 clics más y sale muy fácil. Es muy importante, listo, yo la meto por PSE, como yo creo que ya estamos muy acostumbrados los colombianos a pasar plata por PSE y creo que no hay dificultad. ¿Cómo, si yo gano, no sé, 1.500.000, 100.000, ¿cómo la puedo devolver? O sea, ¿cómo me la pueden devolver a mi cuenta? ¿Cómo funciona eso? Es exactamente el mismo proceso a la inversa. Entonces tú compraste 1 millón de acciones de Nubank, ya que hablamos de esa compañía, se valorizó, estás en 1.500.000, o sea que ganaste 500.000 pesitos, y entonces para entrar al mercado tú compraste, para salirte del mercado tienes que vender. Entonces tú le das a la aplicación vender, cuántas acciones de ese 1.500.000 que seguro te dio muchas acciones, cuántas acciones quieres vender, tú le dices X número de acción, ese dinero te va a llegar a tu disponible y después le pones retirar, operación interbancaria, 3 a 5 días hábiles máximo y tienes tu plática. Muy fácil. O sea, se demora de 3 a 5 días hábiles para que devuelva y a la cuenta bancaria de uno normal. Exactamente. Ok, excelente. Y algo muy importante, porque yo creo que siempre debe existir la transparencia
de cuál es el costo del servicio, que usted lo tiene muy claro cuando va a comprar la acción. Eso es fundamental para los usuarios, que sepa uno a qué me estoy a enfrentar. Así es, entonces nosotros también hemos tratado de ser súper transparentes con ese costo porque yo creo que no hay nada más harto como consumidor financiero que enterarte que llevan mucho tiempo pagando cosas que no saben. Sí, ok. Entonces nosotros tenemos dos tipos de cobros. Lo primero, yo te hablé que en este momento en TRI, porque se vienen muchos productos más, tenemos acciones y ETFs. Bien, una acción sencillamente es una participación pequeña de una compañía. Un ETF no es una compañía, sino muchas, o te permite invertir en oro, en plata, en muchas cosas más. Bien, pero entonces cuando tú vas a comprar acciones, que tú escoges esta compañía y quiero comprar 10, 100 acciones, te vamos a cobrar 12.500 pesos masivo. Eso es 14.875 pesos, o sea, menos de 15 luquitas, para operaciones desde 0 a 5 millones de pesos. Si tú compras 100.000 o compras 5 millones, te cuesta los mismos 12.500 masiva. Si te pasas de los 5 millones, de ahí en adelante, te vamos a cobrar el 0.25% masiva, que va siendo casi lo mismo en el límite y pues ahí va creciendo incrementalmente. ¿Listo? Esto de nuevo para acciones y ETFs. Entonces, de nuevo, miren, bajamos algo que costaba 350.000 pesos a menos de 15.000. Entonces ahí es donde está también el poder de la democratización. Por el otro lado tenemos fondos de inversión colectiva. Un fondo a mí me parece un producto ideal cuando tú no tienes tanta cultura financiera, de pronto no tienes tanto conocimiento y no le quieres dedicar tiempo, que la verdad es la realidad de la mayoría de los colombianos, ¿cierto? Porque yo tengo mi trabajo, yo tengo mis otras cosas, pero quiero que esta vaina me rente más que un producto tradicional. Entonces, cómo funciona un fondo, y es la manera yo más fácil que he encontrado de explicarla, es como hacer una vaca con los amigos. Sí, ok, entonces uno hace una vaca, pero antes de usarla para traguitos, viajes y otras cosas, pues esa vaca tiene una tesis de inversión. Y esa tesis de inversión va liderada por un equipo profesional regulado y certificado por la AMB, que ya la hablamos, que son gente que se dedica a esto 24/7 para que tu plata esté rindiendo lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, fondos de inversión tenemos 9 en este momento. Tenemos desde el muy conservador que invierte en CDTs y en bonos del gobierno, que te está rentando más o menos el 9% al año, hasta el que invierte en acciones colombianas, que tiene un poquito más de riesgo de volatilidad, pero que el año pasado rentó el 30%. Y sobre eso te cobramos es sobre el dinero que tú tengas invertido, es decir, no a la entrada ni a la salida como si en las acciones o los ETFs, sino que sobre la plata que tienes invertido en cada fondo de inversión te cobramos desde el 1%, máximo el 3% al año sobre la rentabilidad que estás generando. Es decir, no es como que tú metiste 1.000.000 de pesos y te llegaron 997, sino metiste 1.000.000, el fondo empieza a operar y todos los días estamos sacando el pedacito de comisión que nos corresponde para llegar máximo al 3%. Pero de la rentabilidad. O sea, lo descontamos al final de la rentabilidad, pero es sobre el saldo total que tú tienes en el fondo. Ok, pero usted me dice, del 1% al 3%. Exacto. Pero eso en cuanto, o sea, porque de pronto, para que te quede claro la gente, es yo meto 10 millones. Entonces tú me cobras sobre esos 10 millones, así lo tenga un mes o lo tenga un año, o cómo funciona ese 1 al 3%. Exacto. El 1 al 3% es al año. Ah, ok, ya. Es importante para que Claro. la gente sepa que es del 1 al 3%. Si usted, o sea, si lo tiene un mes, es como si fuera la 12ª parte. Exacto. Suma y resta más o menos. Sí. No es que le quite el 3% mensual. O sea, ni me ha faltado. Así es. Ok. Al año, y lo que te digo, realmente lo cobramos es diario, entonces pues no me maten los financieros, pero digamos que Tómate una un onda. 360 todos los días. Exactamente, para no tener problemas. Pero muy interesante ese tipo de soluciones. Y hay gente, ustedes han visto que, bueno, me dice que desde el Amazonas, todos los departamentos del país, y conocen el que invierte por primera vez, ¿tiene recurrencia? Porque eso es como la forma de ver qué tan bueno ha sido el producto, la recurrencia que da ahí en la gente. Ese es un comportamiento súper interesante que lo tenemos muy identificado. Normalmente cuando la gente llega a TRI, llega con reservas, llega con un poquito de miedo. Es una empresa joven, es una aplicación nueva. ¿Cómo así que no es un banco, no estos nombres rimbombantes que hemos escuchado toda la vida? Entonces normalmente llega un poquito más prevenida. El ticker promedio de la primera operación de la gente en TRI normalmente está alrededor de los 200.000 pesos. Con eso es con lo que arranca. Pero la estadística nos dice que un usuario de TRI está duplicando su cuenta cada 6 meses.
Entonces entro como un poquito, veo cómo funciona la vaina, que sea chévere, que sea lo que estos madres dicen, y me voy cogiendo confianza. Y hay gente que invierte todos los meses, hay gente que reúne un poquito y invierte después, pero en promedio cada 6 meses la gente está duplicando su dinero. Hay un temor, digamos, a nivel nacional y mundial, del tema de los ataques, de los ciberataques. ¿Cómo está manejando TRI ese tema de ciberseguridad, que es fundamental hoy en día? Total. Ese tema es importantísimo para nosotros, entonces yo creo que nosotros tenemos varias capas de seguridad. Lo primero, tenemos un equipo increíble de tecnología que tiene un montón de prácticas para prevenir todo ese tipo de comportamientos, entonces ethical hacking y un montón de prácticas que ya hacen los equipos de tecnología para asegurarse de que nuestra tecnología sea lo más robusta posible. Pero lo bueno es que acá no solo es la tecnología de TRI, sino es la tecnología de acciones y valores de la bolsa y de DCVAL. Entonces son diferentes capas, entonces está la capa de TRI, después la de acciones y valores. Nosotros tenemos servidores físicos dentro de acciones y valores con códigos y capas de seguridad adicionales. Y además en acciones y valores nada más está el disponible de la gente, pero las inversiones, todo está alojado en DCVAL, que es otra empresa con otras capas de tecnología, más la superintendencia financiera. Todo el tiempo te está revisando esos programas de seguridad, porque efectivamente es de las cosas que hoy con el desarrollo tecnológico y con las vainas que uno ve, pues tiene que tener más presentes. Qué bueno que está el tema de ciberseguridad en Decebal, que además son súper exigentes, es una empresa exigente. Y cuéntanos otro poquito de alguna vez han tenido algún ataque o algo que les han robado o desbaratado. O sea, cosas de esas. Seguramente que ataques han tenido, pero que han generado ese efecto negativo o siempre han podido poder contener esos Sí, ataques. totalmente. Mira que con ese tema hemos sido muy afortunados. Yo en mi mente tengo dos eventos. El primero fue como más hacia TRI. Lograron llegar hasta nuestro proveedor de mensajes de texto. Entonces, pues, que no entiendo por qué hicieron eso, pero entonces en una noche cualquiera enviaron no sé cuántos mensajes de texto y pues afortunadamente eso no tiene nada que ver ni con el dinero de la gente, ni los portafolios, nada. Sencillamente a nosotros al otro día nos llegó una factura carísima y fue, ¿qué pasó? Y fue por un ataque, pero pues se solucionó sin problema. Y hemos tenido, no a TRI directamente, pero sí algunas personas, algunos clientes de TRI, cuando de pronto les roban el teléfono, algunas de estas cosas que se ven. Entonces se logran meter a la cuenta de TRI, pero entonces ahí nosotros tenemos digamos, un parámetro de seguridad adicional, y es que tú los retiros de tu cuenta de TRI solo los puedes hacer a una cuenta bancaria a tu nombre. Entonces, si la gente llega a tu cuenta de TRI, igual solo puede retirar plata a tu banco, entonces ahí está seguro. Ah, pero qué buena práctica. ¿Y eso es por norma o es Por norma de seguridad también, así es. excelente? O sea, por más de que entren a mi cuenta, pues lo que pueden hacer es meterme a mi cuenta bancaria. O sea, tendrían que ya. Y además se demora 3 días, entonces si se roba la cuenta de uno personal, pues uno ya activó el tema. Entonces, ese tema de ciberseguridad está controlado. Te llega el correo, oye, vendiste esas acciones, pediste un retiro por esto, entonces tienes el tiempo para reaccionar. Y han habido temas de que la roban y alcanzan a avisar a tribu que eso no fui yo, bloqueéme el tema. Me imagino que No hay un par de casos, pero afortunadamente son contados con la mano. qué bueno que podemos. Entonces, estés seguro para que no tengan problema. Creo que mira que ese también es una de las ventajas que tenemos nosotros en TRI. Yo cuando enseño educación financiera, que tenemos muchas charlas de esto, también le digo a la gente, mire, trate de ahorrar e invertir en productos que no tenga a la mano. Porque la verdad es que uno es desordenado financieramente. Y que si tú ves la platica ahí disponible o cerquita, fácil para hacer compras, para gastártela en pendejadas, terminas cometiendo errores. Entonces, esa es la ventaja de TRI, que al ser una aplicación totalmente independiente, al de pronto no estar conectada de forma tan inmediata a un banco o otras opciones, pues se te hace más difícil sacar plata, que tanto a ti te vuelve más disciplinado y más juicioso con tus finanzas, como además se vuelve también un parámetro de seguridad para este tipo de cosas. Claro que, aunque es una plataforma muy líquida, pero no es al instante. Entonces, si uno le dio por gastarse la platica el viernes, no va a poder, tiene que esperar hasta el martes. Entonces, ya pasó el fin de semana, ya no la gastó. Está muy bien. Carlos, cuéntanos un poco, ya me has contado las historias. ¿Qué consejo le das a que está emprendiendo hoy en día? Si tú te pones la mano en el corazón hace unos 12 años que estabas allá disciplinado después de jugar fútbol y juicioso ahí haciendo el paso corporativo, ¿qué le recomiendas a esos jóvenes? Yo creo que hay varias. Lo primero es, y el consejo más importante que a mí me han dado en la vida, es hacer que las cosas pasen, Fer.
porque ideas las tenemos todos, porque el cementerio está lleno de ideas increíbles que hubieran cambiado el mundo, que alguien no se atrevió a hacer. Entonces, cuando tú emprendes, siempre vas a tener barreras, porque yo veo mucho emprendedor que, ay, no, mi idea era muy buena, pero me pasó esto, me enfrenté a este problema. Mira, la verdad es que en cualquier idea que tú arranques vas a tener problemas. La diferencia del que la logra y el que no es el que hizo que las cosas pasaran. Entonces, ese es el primero. Segundo, la empresa es el reflejo de su fundador y seguramente esto tú lo has vivido, ¿cierto? Entonces, yo creo que te lleva a ser esa mejor versión de ti mismo. Es un poquito cliché, pero cuando uno lo vive, realmente se da cuenta que es muy así. Entonces, te van a cobrar si eres disciplinado o no, si eres honesto o no, si eres leal o no, y muchas cosas que hacen parte de tu día a día. Entonces, es como tratar de ser lo mejor posible todos los días. Tercero, que además es algo muy contraintuitivo, es perderle el miedo a socializar tu idea y a recibir feedback. Nosotros esto lo aprendimos en Y Combinator porque nosotros pasamos por la aceleradora de startups más grande del mundo y entre muchas cosas que aprendimos esta. El común de los emprendedores es, no, tengo una idea, pero no se la cuento a nadie porque qué tal si me la roba y qué tal si no sé qué. Otra vez, la idea es del que la ejecuta, punto. Y tú entre más la socialices, más feedback vas a recibir, más retroalimentación y te van a decir, mira, esto puede fallar por esto, esto y lo otro, y tú vas a tener mucho más data points para tomar decisiones correctas para emprender. Y así mismo pasa con tus clientes. Hay una historia súper bacana y varios podcasts con Simón Borrero y los founders de Rappi, por ejemplo, que es la startup más grande de Colombia. Y ellos básicamente lo que dicen es, Rappi empezó como una empresa de domicilios y terminó siendo un marketplace con un montón de servicios nada más por escuchar a la gente. Y es de las cosas que nosotros tratamos de hacer. Nosotros, desde que fundamos la empresa Fer hasta hoy en día, todas las semanas hacemos sesiones de llamadas donde yo mismo llamo a la gente, le digo, hola, soy Carlos de Tri, ¿cómo te ha ido? Dame palo. Y es que ese palo que te dan es donde salen las oportunidades de mejora, donde te das cuenta de cosas que por ahí están fallando y tú no tenías en el radar, y donde empiezas a tener más ideas de qué más puedo hacer y qué más puedo mejorar. Entonces, ese tema de feedback y socialización me parece clave también. Es muy importante. Pero uno a veces cuando crece en nuestras compañías, pues hoy en día tenemos casi 1.800 personas, colaboradores, y a veces cuando uno crece y crece exponencial, durante lo que les ve usted año a año, me imagino que hoy tienes, ¿cuántos usuarios tienes actualmente? 230.000. 230.000, seguramente nos vamos a ver en 3 meses, ¿no? Ya tengo 500.000 y en un año 8 millones de usuarios y así va a pasar porque las compañías tienen el crecimiento muy lento al principio, llega un momento en que crece y después se estabiliza, es el ciclo de vida de cualquier compañía. Y cuando estás ya empezando a crecer, a veces uno pierde esa noción de llamar al cliente, de sentarlo. Eso es fundamental para que no tengamos ese inconveniente. Totalmente de acuerdo. Y es, de nuevo, es lo que le recomienda Y Combinator a empresas. Así fue como creció Airbnb, Dropbox, toda. Y es un tema que nos podemos quedar hablando, yo creo que horas de eso, porque es un tema muy cultural, ¿no? A ti te crían con miedo al rechazo, miedo al regaño, ay, qué tal si la embarro, y a nadie le gusta, pues, que le digan que está haciendo las cosas mal. Pero pues la verdad es que cuando tú eres empresario, primero, tienes que entender que el fracaso hace parte del camino al éxito. Ya te conté la historia, nosotros fracasamos con Trendy Trade, pero gracias a eso hoy tenemos Tri. Y segundo, pues tienes que bajar la cabeza y decir, oye, la estamos cagando, tenemos esta oportunidad de mejora, trabajemos porque al final el producto es para el cliente y el cliente es el que tiene que estar satisfecho. Bueno, ya iba a cerrar, pero quedé con la curiosidad de cómo fue el nombre de Tri. O sea, me quedé ese cuito en la sonido yo. Cuéntanos, porque el logo de ustedes creo que era como... Pues no, pero antes de Tri era como un elefante, ¿cierto? Si no estoy mal. Bueno, No, algo era Trendy Trade. por eso, antes de que hiciera. En Trendy Trade era un elefantico y ahora cuéntanos de este logo, cómo funciona. Trendy Trade era una mezcla entre un toro y oso, que son los Sí, animales de la bolsa. Sí. Tri, nosotros siempre nos imaginamos el concepto de un árbol porque ¿qué pasa? Como Tri es una plataforma que va dirigida al inversionista minoritario, ¿cierto? No a esa población ultra rica de Latinoamérica, sino a esa gente que con mucho esfuerzo reúne platica, tiene sus ahorritos, los invierte y los va cuidando y quiere verlos crecer. Pues es un árbol que tú plantas semillitas que son chiquitas, que les das cariño, que lo cuidas y crecen robustos y grandes y ojalá lleguen a ser un bosque. Entonces nosotros siempre pensamos en un árbol, queríamos algo corto, que se pronunciara muy parecido igual en todos los países y que además tuviera dominio web, redes sociales, todo. El primero, de hecho, Tri en un momento se llamó Teca. Nos gustaba, nos parecía sonoro
lo fuimos, pues tenía todo esto que te digo, pero lo fuimos a registrar y había una empresa que ya tenía tech. Pues ya habíamos mandado a hacer tarjetas, todo mejor dicho, con el tema del árbol. Bueno, otro mensaje antes de mandar a hacer todo, por favor, En las super sociedades, super comer. Entonces ya teníamos el tema del árbol. En ese momento estaban de moda aquí en Bogotá. No sé si te acuerdas de estas patineticas, estas scooters. Sí, claro, green, Claro. las famosas green. Green, que era verde en inglés, pero mal escrito con I para que la gente no lo pronunciara mal. Ya. ¿Cierto? Porque si lo escribes bien, pues la gente lo va a pronunciar green o Green, cualquier cosa. Entonces dijimos eso. Árbol en inglés, que es tree, pero con I para que la gente no lo pronuncie bien. Y pues obviamente como es una palabra que no existía, pues tenía dominio, redes sociales, todo. Nos gustó y creo que ha tenido muy, muy buena acogida. De hecho, la gente entonces empieza y saca chistes y nos dice, es que es para volverme trillonario y porque mis inversiones no sé qué. Bueno, ahí han salido. Obvio, Paul, pese todo trillonario porque hay que tener muchos arbolitos, es un gran bosque. Esa es la idea. Bueno, yo sé que no puedes recomendar y no puedes decir, pero si tú tuvieras una platica, ¿en qué invertirías tu platica? Ya que no, sin recomendar y sin saltarnos Perfecto. las leyes colombianas ni internacionales. Mira, primero antes de decirles qué producto me parece interesante, hay un concepto que toda la gente debería saber y es que cuando las cosas son... Primero, siempre va a haber algo pasando en el mundo, porque nunca yo he escuchado en 35 años que tengo, uy, qué putería, está funcionando todo perfecto y todo está de maravilla, ¿cierto? Entonces, o hay una guerra, o hay tema de tarifas y países agarrados, o hay cualquier cosa. Entonces entiendan que es totalmente normal y que tienes dos formas de ver ese tipo de cosas. Como un problema y te cagas del susto y no haces nada, o como lo hacen los millonarios, lo ves como oportunidades y identificas qué oportunidad puede haber detrás de cualquier crisis, ¿cierto? Entonces, siempre hay oportunidades en el mercado. Ya sabiendo eso, pues porque Estados Unidos está obviamente impactando muchas cosas de la economía, lo que yo siempre le digo a la gente es, si no tienes tanta experiencia, empieza por un fondo de inversión colectiva. Es tener un equipo de profesionales trabajando para ti. Y de nuevo, va desde lo más conservador a lo más arriesgado. Yo, a mi edad, pues yo no estoy casado, no tengo hijos, no tengo responsabilidades grandes. Entonces, pues puedo tomar un poquito más de riesgo. A mí personalmente me gustan mucho 3 productos que tenemos en fondos de inversión colectiva. El primero es porque lo vas a encontrar en todos los libros de educación financiera y en todos los autores y conferencistas que escuches. Todo el mundo te dice, tú deberías invertir en el Standard & Poor's 500. Para que la gente lo entienda fácil, el Standard & Poor's 500 es como una canasta que te reúne las 500 empresas más grandes del planeta y te lo vende como un solo activo. Es decir, tú con un solo clic, con una sola inversión, eres dueño de un pedacito de Google, de Amazon, de Facebook, de Tesla, de Nvidia y de 496 empresas más, ¿cierto? Entonces, hay un fondo que nosotros tenemos, donde además puedes invertir desde 55,000 pesitos, muy fácil, que invierte en el Standard & Poor's 500, gestionado por profesionales, tú no tienes que mover un dedo. Ese me parece a mí muy interesante por mi perfil de riesgo un poquito más agresivo. El otro tema que me encanta es la Bolsa de Valores de Colombia, humildemente y a mucho honor, viene siendo el top 5 de mejor bolsa a nivel mundial, ganándole a la gringa, ganándole a varias europeas por varias cosas que han pasado. El año pasado, un fondo de inversión que tenemos nosotros en acciones colombianas que se llama la Acciones Dinámico, que es el segundo que me gusta mucho, rentó el 32%. Qué impresión. Entonces cuando tú vas y ves, porque entonces la gente habla mucho de estas nuevas cuentas de ahorros remuneradas y que pagan el 8 y el 9% y la gente feliz, yo les digo, pues yo tengo algo que renta el 30, que claro, tiene un perfil de riesgo un poquito más alto, pero tienes un equipo profesional detrás de él. Entonces pues a mí ese producto me encanta, entonces los invito a que lo revisen. Y por último, porque hace parte muy de la cotidianidad, yo veo ver mucha gente que dice, yo quiero tener dólares. Y porque es que habla el presidente, no habla, esa vaina sube, baja, me voy de viaje, necesito tener dólares, pero no a todo el mundo le abre una cuenta en Estados Unidos, no sé qué, muchas cosas. Entonces nosotros creamos un fondo de inversión que todo lo que tú ahorras ahí te lo convertimos a dólares y lo mandamos a una cuenta de ahorros del Citibank en Estados Unidos. Entonces, toda la plática la vas a tener en dólares, una cuenta en el sitio, además un respaldo gigante, rentándote un 3%, que no es mucho, pero para hacer Estados Unidos sí es mucho,
pero está amarrado al dólar. Entonces depende de tus perspectivas. Si tú crees que el dólar va a subir por muchas cosas que puedan pasar, pues de pronto es una buena opción para ti. O si quieres tener la tranquilidad cuando vas a viajar de, uy, no, es que ojalá el dólar no se me suba, mételo ahí, ahorra ahí para tu viaje y lo tienes a la mano. Bueno, ahí están las no recomendaciones, sino lo que haría Carlos con su platica en este momento. Pero a mí me encanta el tema de Standard & Poor's porque eso sube o baja, pero siempre va a terminar subiendo. Eso a largo plazo, en la historia, nunca ha bajado. Pues, en los tiempos... Hay una estadística muy interesante. Warren Buffett recomienda invertir a 20 y 30 años, ¿no? Lo que pasa es que uno le dice a un latino eso y abre los ojos y dice, juepucha, esa vaina es mucho tiempo. Pero si tú inviertes en el Standard & Poor's 500 a 15 años, la probabilidad, estamos hablando estadísticamente, la probabilidad de que pierdas plata es de solo el 1%. Y si inviertes a 20 es del 0%. Entonces lo que tú dices, sube, baja, pero en general la gente que ha invertido en el Standard & Poor's 500 a largo plazo, que es como uno debería invertir en la bolsa, pues termina haciendo plática. Incluso ahora que yo tengo un hijo, tengo un hijo de 4 años, y estaba yo en la toma de decisiones de que si compro esos famosos bonos para educativos, que es un tema de seguro, y la otra es estar en Estados Unidos, no. Le dije, deje de invertir en eso, más bien monta esa plata, métalo a 15, 20 años en Standard & Poor's, lo mismo, porque es costoso, lo mete ahí, haga cuenta hasta que no está, y cuando mi hijo tenga 18 años, que sale a la universidad, ahí ya lo saca, y estoy seguro que es mucho mejor que si lo hubiera metido a ese fondo de educativo. Tal cual, es que al final eso es lo que hacen estos fondos Sí. educativos. Entonces se aprovechan de la gente que no tiene ese conocimiento de inversión, entonces le dice, venga su plática para acá. Ellos lo invierten en productos como el Standard & Poor's 500, le sacan mucha más rentabilidad, a ti te entregan lo ajustado a la inflación para la carrera, pero ellos se quedaron con el resto, o sea, ellos se quedaron con la rentabilidad de tu plata. Entonces, ¿por qué esa rentabilidad no es más bien para ti y para tu hijo? Perfecto. Carlos, gracias por acompañarnos. Podemos hablar horas y horas de acá porque ese feeling y ese ADN de emprendimiento mezclado con el tema financiero tan importante y que lo están viendo los colombianos y no saben hacia dónde invertir. Y esa opción que seguramente muchos de los que nos están viendo no lo conocen porque Tri es conocido, pero le falta todavía mucho por conocerse. Y eso vamos a trabajar muy fuerte acá desde el podcast y desde la compañía. Y voy a implementarlo dentro de la empresa, decirle, oye, porque la cultura de ahorro hay que empezarla también desde casa. Y ojalá pudiéramos abrir muchas cuentas desde la empresa y voy a promoverlo a todos los colaboradores nuestros para que tengan esa platica ahorrada y no se la gasten para el fin de semana. Y en vez de gastarse 2 cervezas, va y compra una accioncita ahí en el pedacito de Newman o el pedacito que está acá. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de acompañarlos acá, felices de acompañarlos. Tenemos charlas de educación financiera para todos los colaboradores para que aprendan a manejar sus finanzas. Si ustedes también necesitan, nos pueden contactar @carlos.guayara_r. Pero gracias por la invitación, Fer, y feliz de acompañarlos siempre que me inviten. Pero te vamos a llamar para que le des una charla a la gente del equipo. Qué interesante. Esa es la idea. Eso es muy, muy importante porque creo que nos falta mucho esa cultura. Estamos en Colombia, la cultura es prácticamente cero en educación financiera. Y si podemos promover eso desde la empresa, donde le podemos llegar fácil a la gente, pues hay que hacerlo. Por favor, totalmente gratis, sencillamente edúquense. Gratis, pero vamos a abrir las cuentas en Tri también puede llegar en la platica porque yo sé que es emprender, eso hay que generar también, hay que mover la caja registradora. Tal cual.